personas esforzadas, personas que, sabe que a veces, por lo menos, bueno, ya estoy poniendo muchos ejemplos míos, hay casos, ¿verdad?, de personas que están en un trabajo y ganan poco. Y nosotros nos quejamos mucho de eso, ¿verdad? No, porque yo no gano nada en ese trabajo. Pero el hecho, amados, de que Hashem les vea trabajando, Hashem les va a prosperar. De alguna manera Hashem le va a mandar la bendición. A lo mejor no se la va a mandar del sueldo de ese trabajo, pero se la va a mandar de otra manera. Porque ¿sabe qué no le agrada a Hashem? La flojera. La pereza. Eso es desagradable a los ojos del Eterno. Porque si Él nos dio inteligencia, nos dio nuestro cuerpo, ¿verdad? Y nos dio la fuerza, la vitalidad. ¿Por qué tengo que hacer? Usarla, amado. Él no nos dio todo eso para que estemos tirados en una cama o tirados en un sillón viendo televisión. Él nos dio fuerza y vigor para que nosotros lo usemos. Y eso lo usamos ¿cómo? Trabajando. Ser personas que ahorran, eso sobre todo con las mujeres. ¿Usted se acuerda que veo una propaganda por ahí? ¿Qué eran las pericas que ahorran? Algo así. ¿Usted se acuerda? ¿Las qué? Las cotorras. Ah, las cotorras. Bueno, algo parecido. Que ahorran. Ya ni me acuerdo de qué se trataba. Pero debemos ser ahorrativas, hacer rendir el dinero, ser buenas administradoras. Un día nos va a dar una buena clase aquí mi amada hermana Paola. Yo creo que ella sabe bastante de eso. Pues ella trabaja mucho con negocios, así que un día nos va a dar una charla de cómo ser buenas administradoras y aprender a ahorrar y no ser botaratas. Bueno, invierten, también invertir bien lo que tengamos, ¿verdad? Sacarle provecho al dinero que nos puede llegar a la mano. También saben tener piedad de una persona que tiene problemas y prestan, pero también sabe a qué le prestan. Son creativos. La persona para ser próspera financieramente tiene que ser con chispa. ¿Qué es lo que hace la mayoría? Comienzan a repetir todo lo que dicen los demás. Ay, ya no se puede. Es que aquí no hay que nada. No, yo me voy para donde sea. Y salen corriendo de Venezuela y se van pensando que afuera todo es color de rosa. Y cuando uno empieza a hablar con las personas que están afuera, oye, uno se asusta de todo lo que tienen que pasar afuera. En todas partes hay que luchar y trabajar. Venezuela no es la excepción. A veces la gente mete en la cabeza que Venezuela, bueno, que es lo más terrible. No, amado, hay lugares que son mucho peor. Y aquí la gente lo que tiene es que usar su cerebro y ver por dónde Hashem me va a dar la forma de hacer el dinero. Y Él nos va a dar la forma. Entonces, ser creativos. Y el último punto, honrar el reino de los cielos a través de sus finanzas. Ahora hay acá otro punto que es promesas y advertencias del Eterno. Promesas y advertencias del Eterno. La lámina 24 nos habla allí en Deuteronomio 8, 6 al 13 y 17 al 18. Vamos a leer todos en voz alta, con ganas. ¿Sí se está grabando? Bueno, recuerden, si a ustedes les gusta este video, aunque esté entrecortado a veces por la interferencia, darnos un like y compartirlo y verlo también allí en YouTube. ¿Sí? Compártalo, eso es compartir, ¿no? Compartir. Escriba, haga sus comentarios, que es muy importante para nosotros. Bien, vamos a leer todo este versículo, amadas, que está allí en Deuteronomio 8, 6 al 13. Leamos en voz alta, por favor. Cumplid pues los mandamientos del Señor vuestro Dios y honradlo, seguid las enseñanzas que Él os ha dado, porque el Señor os va a llevar a una buena tierra, a un país lleno de arroyos, fuentes y manantiales que brotan en los valles y en los montes,
Es una tierra donde hay trigo, cebada, viñedos, higueras, granados, olivos y miel. En este país no tendréis que preocuparos por la falta de alimento ni por ninguna otra cosa. En sus piedras encontraréis hierro y en sus montes sacaréis cobre. ¿Qué le parece ese pasaje? Bueno, mamá aplaudida. Todo lo que nos ofrece el Eterno, amado. Ese es para nuestra vida diaria. Hashem quiere bendecirnos en abundancia. Pero nosotros tenemos que poner también de nuestra parte. Ahora nos dice la lámina 25, que continúa en el mismo pasaje, pero versículo 10 en adelante. Pero después que hayáis comido, ¿quiénes ven? Los que vean, lean, por favor. Pero después que hayáis comido y os sintáis satisfechos, alabaréis al Señor vuestro Dios por buena tierra que os ha dado. Cuídate, no sea que te olvides de Adonai tu Dios y dejes de observar sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No sea que cuando hayas comido y estés ya harto y hayas edificado hermosas casas y las habites, tus vacadas y tus rebaños incrementen, y la plata y el oro se te multiplique, y todo lo que tengas aumente. No se os ocurra pensar, toda esta riqueza la hemos ganado con nuestro propio esfuerzo. Que nos ha dado las fuerzas para adquirirla, cumpliendo así con vosotros pacto que antes habíais hecho, antepasados. Aquí tenemos entonces una advertencia del Eterno. Cuando Él nos prospere, como es su promesa, no debemos olvidarnos que de Él viene todo lo que tenemos en nuestras manos. Porque ¿qué pasa con algunas personas? Cuando comienzan a prosperar, piensan que ellos son los que se hicieron todo por ellos mismos. Dice, esto yo lo hice con mi propio esfuerzo. Claro que se puso de parte de la persona, pero tuvo que tener la mano de Hashem para lograrlo. Porque si Hashem no nos da salud, amado, por mucho que nos esforcemos. Entonces el Eterno quiere traerle a usted abundancia y riqueza y prosperidad. Él quiere llevarlos a usted a la tierra donde no le falte nada, donde no hay escasez. Él puede proveerle medida buena, apretada y remecida y rebosante, como dice Lucas 6:38. El Eterno espera que su pueblo prospere. Nótese usted, no está construyendo casas para que otros vivan en ellas, que fue una maldición que cayó, ¿verdad?, sobre el pueblo de Israel por un tiempo. Sus hatos y sus manadas se multiplican, lo que se traduce en éxito en sus negocios. Esta prosperidad viene con una advertencia. Si no, acuérdate de Adonai tu Elohim, porque Él te da el poder para hacer las riquezas. Es el mismo Eterno quien te da el poder y la unción para obtener riquezas. Entonces el Eterno quiere que usted clame por su poder cada día. Él le ha ungido a usted para que sea una madre o un padre, un esposo, una esposa, una persona de negocios. El Eterno le ha ungido a usted para que haga negocios, que haga dinero y que mueva las riquezas de los malos hacia las manos de los justos. El Eterno quiere que usted sea prestador y no el que pida prestado. Él quiere que usted le rente a la gente, no que usted rente de ellos. Ya para finalizar, tenemos claro que la pobreza, la escasez y la deuda no son ni nunca han sido parte del plan de Hashem para sus hijos. La pobreza y la escasez no son la voluntad de nuestro Padre para nosotros. La escasez, amados, es de corto tiempo en la vida de todas las personas.
Aquí no estoy diciendo que Dios siempre va a querer que usted nade en dinero. No. Hashem va a permitir que muchas veces pase por momentos de necesidad. Pero que sea así, amado. Momentos de necesidad. No el estilo de vida. Eso no es la voluntad del Padre. Por esa razón yo sentí inquietud y deseo de dar esta clase. Porque nosotros, amados, nos tenemos que sacar de la mente pensamientos que vienen de generaciones, donde prácticamente el tener necesidad ya es un hábito, una costumbre, ya es común, ya todo el mundo vive así. Esa no es la voluntad del Padre, amado. Hashem no quiere que usted viva angustiado porque tiene que ir a comprar un paquete de arroz y no tiene dinero. Hashem quiere darnos en abundancia. Y por eso nos da herramientas para que las descubramos y para que las usemos y prosperemos, amados. Hashem no quiere que nosotros nos acostemos en la noche angustiados porque al día siguiente no tiene pasaje, amado. Esa no es la voluntad del Padre. Entonces tengo que ir más allá y tengo que descubrir dónde tengo que crecer, cuál es mi parte, qué es lo que yo tengo que hacer para que el estado de mi vida cambie y viva de otra manera. Es un momento de tribulación para ella. Exactamente, Hashem va a permitir momentos de angustia, de tribulación, de algo, pero momentos. Por eso Él dice, cuando pases por el fuego. No dice cuando estés estancada en el fuego. Cuando te estés quemando. ¿Ah? Dice cuando pases por el agua. Él no dice que te va a tener allí toda la vida nadando. Dice cuando pases por el agua. ¿Por qué lo dice cuando pases? Porque serán momentos de nuestra vida que todos nos ha tocado vivir. Pero no para que nos estanquemos y nos quedemos en esa situación pensando que esa es mi vida, ese es mi destino, así soy yo. Yo creo que ustedes han conocido gente que va de iglesia en iglesia pidiendo para que le den para la comida, para que le den para el pasaje. Y cuando ya la gente se cansa, porque sabe que no es una persona esforzada, no es una persona trabajadora, sino que se acostumbró a que le estén dando de amigajas, ¿verdad? Entonces se va de esa iglesia y se va para otra. ¿Conocen gente así o no? Entonces andan de iglesia en iglesia viendo hasta que se obstinan y se cansan de ellos, porque ellos creen que ese es su destino. Amado, hay gente que no tiene piernas, que no tiene brazos, hay gente que es ciega, hay gente que tiene muchísimas discapacidades y sin embargo luchan, trabajan y salen adelante, amado. Se casan, tienen familia, tienen un hogar. Entonces todo depende de ese empeño que nosotros tenemos por dentro, de ese ánimo, de ese espíritu de lucha. De eso depende una gran parte de lo que es nuestra vida, amado. Aquí hay algo bien interesante en Génesis, la lámina 26, ya estamos terminando prácticamente, la lámina 26 en Génesis 3:17 al 19, vamos a leer allí. Ok, al hombre le dijo, leamos por favor, amadas, en voz alta. Como hiciste caso a tu mujer y comiste del fruto del árbol del que te dije que no comieras, ahora la tierra va a estar bajo maldición por tu culpa. Con duro trabajo la harás producir, alimento durante toda tu vida. La tierra te dará espinos y cardos y tendrás que comer plantas silvestres. Te ganarás el pan con el sudor de tu frente hasta que vuelvas a la misma tierra de la cual fuiste formado, pues tierra eres y en tierra te convertirás. Entonces el plan del Eterno para sus hijos era de vivir en abundancia. El jardín del Edén, como ustedes no saben cómo era, pero se lo suponen, ¿verdad? ¿Cómo era ese jardín del Edén? Si cabe decir que allí fluía la leche y la miel, ¿verdad? Era una tierra rica, una tierra bendecida, pero por causa de la desobediencia de Adán,
bueno, como vemos puras mujeres, vamos a echarle la culpa a Adán nada más, a la palabra del Eterno, ¿verdad? Él sacó a Adán y a Eva del huerto y maldijo la tierra con espinos y cardos. Como podemos ver en este estudio, el Eterno quiere cumplir sus promesas en nosotros, pero una gran parte depende de nuestra responsabilidad para recibirla. Entonces, ¿qué es lo que vemos allí, amados? Había una maldición sobre la humanidad. Dice que la tierra produciría cardos, espinos, que con el sudor de su frente tendría que ganar el alimento para mantenerse. Pero saben, cuando Yeshua vino con un propósito que fue liberarnos de las maldiciones, ¿verdad? ¿Amén o no amén? Amén. Ajá. Entonces, mis amados, hay maldiciones que fueron deshechas cuando vino Yeshua. Y Él también nos liberó de esa maldición, de que tenemos que ganarnos todo con demasiado sacrificio y con demasiado sufrimiento. Aquí nos dice la lámina 27 en Malaquías 3, 6 al 12. Vamos a leer todos, amados. Yo soy el Señor, no he cambiado, y por eso vosotros, descendientes de Jacob, no habéis sido aniquilados. Vosotros os habéis apartado de mis preceptos, como se apartaron vuestros antepasados, y no habéis querido obedecerlos. Yo, el Señor Todopoderoso, os digo, volveos a mí, y yo me volveré a vosotros. Pero vosotros decís, ¿por qué hemos de volvernos a ti? Y yo pregunto, ¿acaso un hombre puede defraudar a Dios? Pues vosotros me habéis defraudado. Y todavía preguntáis, ¿en qué te hemos defraudado? La lámina 28 nos dice claramente, en los diezmos y en las ofrendas me habéis defraudado. Si toda la nación, todos vosotros, estáis defraudados, y por eso voy a maldeciros. Yo, el Señor Todopoderoso, os digo, traed vuestros diezmos al tesoro del templo, y así habrá alimento en mi casa. Ponedme eso a prueba, a ver si no os abro las ventanas del cielo para vaciar sobre vosotros las más ricas bendiciones. No dejaré que las plagas destruyan vuestras cosechas y vuestros viñedos, y todas las naciones os llamarán dichosos, porque seréis tierra deseable. Yo, el Señor Todopoderoso, los digo. Amén. Entonces aquí vemos la clave, amado. Fíjense esto. La tierra tiene una maldición. Por esa razón es necesario que el hombre, de lo que gana, saque ese 10%. Porque cuando saca el 10%, que lo está ordenando Hashem, no la congregación donde asiste, sino la palabra del Eterno, usted está santificando sus ganancias. O sea, está purificando lo que está llegando a sus manos. O sea, usted quiere ver, por ejemplo, que crecer una mata de aguacate, usted tiene que sembrar la mata de aguacate. Tiene que esperar que ya crezca. El diezmo es una siembra que va a dar frutos, amado. Pero cada vez que usted aprieta su mano y no da su diezmo, usted mismo es el que se echa el problema encima. O sea, esto no se trata de que usted lo estén convenciendo que tiene que dar un diezmo. Es una ley establecida por el Eterno. Aquí nos dice Génesis, eso creo que no está ahí en la lámina, 2:16 al 17, le dio esta orden: pueden comer del fruto de todos los árboles del jardín, menos del árbol del bien y del mal. No coman del fruto de ese árbol, porque si lo comes, ciertamente morirás. Sabemos que ellos no murieron en el instante, pero murieron a las bendiciones del Eterno y lo hicieron por voluntad propia.
Esto es lo que sucede cuando le robamos al Eterno sus diezmos. El Eterno dijo, todo el resto de ustedes, pero no se coman, todo esto es de ustedes. Todo lo que está allí en el jardín del Edén era de Adán y Eva. De todo podían comer. Había de un solo árbol que no podían comer. Y eso es el diezmo, amado. El diezmo no lo puedes usar. Si quieres ser bendecido, amado, no lo puedes usar. Ni tampoco pedírselo prestado a Hashem. Porque sabe que hay gente que le pide prestado el diezmo al Eterno. Dice, bueno, Hashem, préstame lo que yo el otro mes te lo pago con creces. Te doy intereses. ¿Ah? Pero la misma persona es la que se perjudica, porque mientras no purificas el dinero que te ha entrado, si no lo limpias de toda la contaminación con que viene ese dinero, entonces no vas a prosperar. O sea, eso es como el árbol prohibido. Ellos tenían todo el huerto para saciarse con todos los árboles que habían allá. Imagínense ustedes la cantidad de frutos que habría allá. No, pero ellos quisieron el árbol prohibido. Aquí el Señor nos da el 90% de todo lo que Él nos da el 90% y dice, solo el 10% lo vas a apartar. Pero no como dicen algunas personas que ellos mismos toman el 10% y lo administran. No, el 10%, bueno, le voy a dar esto a la vecina y esto al niñito que está enfermo por allá. No, eso es la ofrenda. No es el diezmo no lo administra. La palabra del Eterno dice que llevarás tus diezmos al alfolí, al lugar donde tú estás recibiendo tu alimento espiritual. Es allí donde va a ser multiplicado, no es haciendo bien a otras personas, amado. Eso es ofrenda. La ofrenda es la que tú vas a usar para darle a los necesitados. Pero el diezmo nadie lo puede administrar. Entonces todo esto, amados, ¿para qué estamos aprendiendo esto? Porque queremos prosperar, queremos vivir bien, queremos vivir un poco más cómodo, un poco más libre. Que en la parte del dinero no sea lo que me quite el sueño, lo que no me deje descansar, que me haga trabajar los sábados, porque si no, no tengo comida. ¿Saben? Nosotros hemos tenido pruebas aquí de personas que guardaban el Shabbat, empezaron a trabajar y le quitaron el Shabbat. Pero entonces esa persona oraron al Eterno para tener su Shabbat nuevamente. Hashem les daba su Shabbat. Pero resulta que después empezaron a hacer otras cosas en Shabbat. Se acostumbraron a faltar a la congregación. Y tomaron el Shabbat para hacer otras cosas. Y Hashem les vuelve a quitar el Shabbat y los pone a trabajar de nuevo en Shabbat. Son leyes espirituales, amados. Hay una lámina más, ya estamos casi terminando. Vamos a terminar con esta, la lámina 29. Primera de Pedro 1, 18 y 19. Vamos a leer, amados. Pues Dios os ha rescatado de la vida sin sentido que heredasteis de vuestros antepasados. Y sabéis muy bien que el costo de este rescate no se pagó con bienes corruptibles como el oro o la plata, sino con la sangre preciosa de Mashiach, ofrecido en sacrificio como un cordero sin defecto ni mancha. Dice abajo, Apocalipsis 5:9, y cantaban este nuevo canto. Tú eres digno de tomar el rollo y romper sus sellos, porque fuiste sacrificado y derramando tu sangre, redimiste para Dios gente de toda raza, lengua, pueblo y nación. Y nos sigue diciendo Gálatas, la lámina 30, Mashiach nos liberó de la maldición de la ley, haciéndose maldición por causa nuestra, porque la Escritura dice, maldito todo el que muere colgado de un madero.
Esto sucedió para que la bendición del Eterno Abraham alcance también por medio de Mashiach a los que no son judíos y para que por medio de la fe recibamos todo el Espíritu que Dios ha prometido. Entonces Yeshua no solo vino a perdonar nuestros pecados, Él tampoco vino solo para romper aquellas maldiciones que pesaban sobre nuestras vidas y las de nuestras familias. Él nos amó tanto que vino a redimirnos para que así las bendiciones de Abraham pudieran venir sobre nosotros. Bueno, voy a dejar hasta acá el estudio, amado. Espero que esto pueda quedar grabado dentro de nosotros para que tenga el fruto por el cual Hashem está enviando esta palabra. Bien, mis amados de allá de Instagram, ha sido verdaderamente un placer para mí compartir con ustedes a través de estas ondas de internet. Espero que si le ha parecido interesante lo que hemos compartido, nos dé su like y también que nos haga sus comentarios y pueda compartirlo con otras personas. Y recuérdenos que también nos encuentra a través de YouTube. Shalom Ubrajot.